Hoy en Diálogos desde la Frontera hablaremos de economía y repercusiones tanto para la región donde vivimos como para el mundo con un experto en la materia. Él es el doctor Edgar David Gaitán y lo hemos invitado hoy a Diálogos desde la Frontera porque acaba de cumplir un año de su mandato en su segundo periodo Donald Trump y el planeta está bastante descompuesto en la parte económica. Así es que hablaremos hoy con él sobre este tema. Acompáñame. Hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompaña el doctor Edgar David Gaitán Alfaro. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, investigador titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Económicos del Colegio, y sus líneas de investigación son aplicación de modelos de equilibrio general computable, planeación regional y economía aplicada y modelos insumo-productos regionales. También desde hace algunas semanas es el director general de Asuntos Académicos en el Colegio de la Frontera Norte y nos da mucho gusto que se haya dado tiempo para conversar con nosotros. Doctor, bueno, pues ahora sí que entrando en materia, si hay alguien que puede platicarnos y hacer un análisis de este año que cumple Donald Trump y todas las expectativas que se generan en la economía y las repercusiones para una zona tan cercana a Estados Unidos como es la frontera, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo nos afecta lo de Venezuela? ¿Cómo nos afecta esta expectativa en la que está el mundo con Groenlandia? En fin, ¿qué nos puede comentar al respecto? Muy bien, Rocío, pues muchas gracias. Primero agradecerte nuevamente la invitación. Pues efectivamente ha transcurrido un año de la administración Trump 2.0. La retórica que ha manejado el presidente Trump, como todos sabemos, es un tanto hostil desde un punto de vista comercial. La amenaza recurrente de la aplicación de una política arancelaria ha campeado por el mundo y bueno, pues nosotros hemos dado acuse de recibo justamente de esa política porque pues somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Como también es bien sabido, México tiene una sociedad comercial sumamente estrecha con ese país. La mayor parte de nuestras exportaciones, hasta en un 90%, van justamente hacia los Estados Unidos y eso explica por qué todo lo que sucede política y económicamente hablando en la Unión Americana tiene una inmediata repercusión, no solo sobre la estructura productiva de México, sino sobre todo lo que entraña la configuración de la vida pública. Esta retórica principalmente ha surtido efecto en términos de generar un mecanismo de disuasión. Y la disuasión en economía genera un clima de expectativas adversas, lo que nosotros conocemos como la aversión al riesgo. Y eso se resume en una idea muy sencilla. Cuando los agentes económicos no tienen expectativas alentadoras de inversión por un discurso pesimista, deciden postergar sus decisiones de inversión. Y postergar o cancelar los planes de inversión, pues evidentemente tiene una repercusión sobre un conjunto de variables de la economía real, entre las que se encuentran principalmente la formación del empleo y la formación de ingresos, con todos los efectos multiplicadores que el desempeño de estas variables pueda tener a lo largo de la estructura productiva. Como son variables reales, pues tienen una repercusión inmediata sobre la calidad de vida. Y naturalmente eso se traduce en un deterioro de la dinámica de consumo y en una agregación de expectativas pesimistas sobre lo que será el futuro económico. Macroeconómicamente hablando, eso se traduce en un indicador muy sencillo: la baja o lenta tasa de crecimiento económico intersemestral e interanual. Y eso explica por qué México se ha mantenido un poco en un plano de estancamiento macroeconómica y microeconómicamente hablando, y genera una serie de efectos multiplicadores de pocas expectativas sobre lo que podría ser el futuro económico desde una lógica optimista, ¿no? Y en esa circunstancia estamos.
Mencionabas lo de Venezuela, que también es un tema esencialmente de carácter geopolítico. En ese aspecto nosotros también tenemos mucho que analizar y mucho que pensar, porque pues, la retórica de Trump ha trascendido no solamente a esta medida de política arancelaria sumamente restrictiva, sino también a la eventualidad de una incursión militar. Venezuela nos ha dejado muchísimas lecciones. La primera de ellas es que las opciones militares pueden ser de diferente cariz, de diferente talante, y no están limitadas a lo que tradicionalmente pensaríamos de la Guerra llegada Fría, de tanques como o una cosas incorporación militar, una invasión típica, tradicional, a la usanza de la Guerra Fría o de la posguerra, sino a operaciones selectivas, ¿no?, específicas de intervención sobre grupos claramente identificados como hostiles bajo la lógica de los intereses de Estados Unidos. Doctor, había una estructura de acuerdos internacionales muy importante que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha quedado totalmente fuera de base con todo lo que está ocurriendo. Pero mientras que esto pasa, programas económicos que eran importantes para asegurar el no surgimiento de focos de hambruna, de sequías, está como detenido. Y hay quien opina que todas estas maniobras, tener en expectativa lo de Groenlandia, de la situación con China y con Rusia, que pareciera estar, pues no tambaleándose, pareciera como que están muy, muy de acuerdo. Significa un reparto del planeta entre 3 países. ¿Cómo lo ve un economista como usted y qué consecuencias económicas puede traer para todo el mundo? Mira, Rocío, lo primero que queda en claro con toda esta situación es que el sistema mundo, como lo conocíamos a principios del siglo XXI, ha colapsado. Desde mi punto de vista, este sistema mundo unipolar, fincado en la retórica del libre comercio, de la importancia del mercado como gran referente del crecimiento y del desarrollo, ha colapsado, ¿no? Este sistema mundo es el resultado de la posguerra, de una posguerra basada en la controversia ideológico-geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que transita hacia el modelo globalizador unipolar en la década de los 90, con el gran referente y el liderazgo de Estados Unidos, a otro en el que nos encontramos actualmente, en el que las órbitas de influencia geopolítica de las grandes potencias parece enfrentarse a un reordenamiento, ¿no? Y ahí Estados Unidos ve el tema con evidentes reservas, ¿no? Porque lo que nota es que China no solamente es un rival militar, que como quiera eso pues, medianamente se puede atender mediante mecanismos de disuasión, incluso mediante criterios de sanción económica, sino que además es una potencia tecnológica y tiene capacidad tecnológica dotada de autonomía, ¿no? Por otra parte Rusia, que reclama sus fueros como una potencia que colapsa tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero que por su extensión territorial, por su influencia geopolítica, puede dar frente a todo lo que constituye actualmente la actitud avasalladora que representa Estados Unidos a través de la retórica de su presidente. Doctor, le voy a pedir que hagamos una pausa para regresar con la segunda parte de esta conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
pues continuamos en esta interesante conversación con el doctor Edgar David Gaitán Alfaro. Luego lo felicitamos porque se acaba de ganar también un premio muy importante. Doctor, en ese sentido, le decía yo antes de regresar del corte, ¿qué sabe Trump que no sabemos los demás seres humanos que poblamos este planeta? Sobre todo en esta cuestión de la búsqueda de fuentes de energía, de petróleo, de tierras raras, de metales, en fin, esta adecuación de si hay aquí esto lo tomo, si hay aquí esto lo tomo, porque ¿qué está pasando con Estados Unidos? Bueno, lo que primero está sucediendo es que Estados Unidos se da cuenta que el tránsito a lo que conocemos como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial depende sobremanera de la dotación de las denominadas tierras raras, ¿no? Estados Unidos lo comprendió no de ahora, sino desde la década de los 60, cuando se convierte en un referente de la producción de los primeros semiconductores. Y esos semiconductores estaban, como lo siguen estando naturalmente, elaborados a partir de insumos de silicio y de germanio principalmente. Estos dos elementos químicos tienen la posibilidad de facilitar el expedito tránsito de los circuitos microelectrónicos, con lo que constituyen la base a partir de la cual pues, se elaboran muchos de los implementos electrónicos que hoy en día para nosotros son de uso cotidiano, desde los teléfonos celulares, pasando por las computadoras y las tablets y otros implementos, ¿no? También los vehículos hoy en día, si no tuviesen esos componentes, simple y sencillamente no funcionan. Lo vimos justamente durante la pandemia y realmente fue en esa etapa donde la humanidad comprendió la importancia que estos microcomponentes tienen para la manufactura del siglo XXI. Al carecer de esos implementos, las cadenas de producción se vieron suspendidas durante el periodo de la pandemia y eso trajo como consecuencia una sucesión de choques de oferta que se tradujeron en el incremento de los precios por la escasez y la restricción que el contexto de la pandemia significó para la elaboración de diferentes productos manufacturados de uso cotidiano. Entonces, a tu pregunta de qué es lo que sabe Trump, sabe la importancia de esos implementos. Y si eso, bueno, a su vez también nosotros lo sabemos, lo que me queda claro es que Estados Unidos está viendo al menos unos 50 o 70 años hacia adelante respecto al rol preponderante que tendrán esos implementos para la industria del siglo XXI, para el dominio tecnológico y para la preservación de la primacía basada en su dominio geopolítico. Seguramente también hay implementos tecnológicos que para nosotros como ciudadanos del común, digamos, son ignorados, como por ejemplo esto que salió a relucir recientemente en Venezuela del uso de armas que de pronto ni siquiera nos imaginamos. Se hizo público el uso de armas hipersónicas, pero eso que ya es público seguramente hoy en día está siendo superado por otro conjunto de armas que están en fase de prueba y que harán parte de lo que para Estados Unidos militarmente constituye parte de su dominio mundial, ¿no? Sí, doctor, a propósito, ahorita usted acaba de hablar de los semiconductores y estos mini componentes, y fue precisamente esta investigación que usted realizó con la que obtuvo este premio, ¿verdad?, en fecha reciente. Es correcto, sí, claro, yo lo hice prioritariamente para el caso de México y en el contexto de lo que eventualmente puede ser el diseño de una política industrial. El argumento central del ensayo es que no podemos diseñar una política industrial si no entendemos ese sistema mundo. Y ese sistema mundo a su vez está francamente condicionado por el uso específico de recursos clave, ¿no? Todas las revoluciones industriales tuvieron un recurso clave, Rocío. La primera revolución industrial de finales del 18, principios del 19, estuvo sustentada por el vapor, la máquina de vapor, etcétera, ¿no? Los primeros telares en Inglaterra. La segunda revolución industrial, el tránsito al carbón. La tercera, el uso intensivo del petróleo, que hoy sigue siendo un claro recurso importante porque estamos en ese trance hacia la cuarta revolución industrial. Y hoy la cuarta revolución industrial está en gran medida sustentada por el uso de estos implementos químicos que se obtienen justamente de las tierras raras.
México tiene dotación de ese tipo de recursos, no de manera abundante si lo comparamos con otros países, y tiene presencia de inversiones relacionadas con los semiconductores. Pero como en muchísimos sectores de punta, México no tiene liderazgo, simple y sencillamente recibe la inversión y claro, puede generar una serie de efectos multiplicadores de involucramiento de otros sectores y por ello ese ámbito puede ser un factor catalizador del robustecimiento del mercado interno. Justamente en eso radica el argumento del ensayo que presentamos, una convocatoria del CIDE y de Acero, uno de los grandes propósitos es pues, manifestar que una política industrial moderna, uno, tiene que considerar este contexto de la cuarta revolución industrial, tiene que considerar los nuevos recursos estratégicos y, muy importante, tiene que fijarse también en la abundancia de datos que generan los circuitos económicos provenientes de esas actividades de vanguardia, ¿no? Pues regresando con el tema que empezamos esta conversación, doctor, es un año de este gobierno encabezado por Trump, le faltan 3, no sé qué pueda pasar, pero esta situación de América para Estados Unidos, Asia para China y parte de Europa para Rusia, pareciera que pareciera una historia de ciencia ficción, pero está ocurriendo. O sea, ¿quién podrá detener este tipo de situaciones cuando los países están tratando de sacar adelante sus economías y tienen una situación drástica, si uno los analiza, ¿verdad? O sea, y bueno, pues poco a poco las ideologías van imponiendo ciertos gobiernos que son afines también a esta política de Estados Unidos. Sí, es claro que Estados Unidos lanzó un mensaje fuerte, dio un manotazo en el escritorio al mundo con el tránsito a la presidencia de Trump, ¿no? Que es una figura que pues, sabemos que en su versión 1.0 presidencial ya había dejado en claro mucho de esta retórica de America First, ¿no? de la superposición de Estados Unidos como la potencia dominante, incuestionable, ¿no? Y lo que está diciendo con esto Estados Unidos es, mi órbita de influencia no me la puedes quitar. Venezuela tiene claro un recurso estratégico, no quiero con ello negar todos los atropellos que ciertamente están documentados de la dictadura de Maduro, eso existe, del régimen chavista, pero es cierto que Estados Unidos con su intervención en Venezuela pues no busca sanear al país y llevar la democracia, es ingenuo pensar que ese es principalmente su objetivo. O mejorar a la calidad de vida de los venezolanos. No, Venezuela es el país con la mayor dotación de reservas de petróleo y es un territorio de influencia natural de Estados Unidos. Otro elemento clave que tiene Estados Unidos en la región es el dominio del Canal de Panamá, que ya por cierto estaba siendo dominado por el comercio interoceánico chino, ¿no? China tenía presencia ya en esa región. Sí, ¿cómo no? Entonces Estados Unidos lo que dice es, no se metan en mi órbita de influencia, ¿verdad? Esa es la realidad, debemos de tener los pies en la tierra y como tal México también debe de entender pues, el rol que le toca jugar. Para bien o para mal, somos el rol que se conoce en la economía como downstream o seguidor de las políticas que impone una figura dominante. Pues vamos a hacer pausa, doctor Gaitán, y vamos a regresar con la tercera parte de esta conversación después de esto.
Bien, y retomamos esta conversación con el doctor Edgar David Gaitán Alfaro. Doctor, volteamos un poco hacia arriba a Canadá. Canadá que está siguiendo otro curso en cuanto al TEDMEC, el gobierno de México, que también es un tema importante, aunque viendo las cosas como las estamos viendo, yo creo que el TEDMEC no tiene ya mucho camino, destino, no sé usted qué opine. Las autoridades, el gobierno mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que sí se va a firmar el 19 de julio, pero bueno, tomando en cuenta las circunstancias y viendo que Canadá ya está negociando con otros países, como diciendo ya, alguien me decía, bueno, pero es que Canadá tiene muchas ventajas sobre México, está más lejos, es un país muy rico, puede darse esa posibilidad, en fin, pero no sé cómo lo ve un economista como usted. Gracias, Rocío. Mira, todo lo que se ha dicho sobre el TEMEC entra en este amplio contexto del cuestionamiento al libre comercio, ¿no? Y llama poderosamente la atención que el artífice de esa retórica sea el propio Estados Unidos, que en su momento fue promotor de la apertura comercial, del libre comercio, en este contexto que decíamos de los 90s de la globalización. Ahora es el propio Estados Unidos, en voz de su presidente, quien dice, no nos está yendo bien con el TEMEC, se están aprovechando de nosotros, hay que revisarlo, sino que cancelarlo, ¿no? Pero yo pienso que el TEMEC, en su cariz normativo, es tan solo la superficie, Rocío, de un hecho fáctico irreductible. Ese hecho irreductible es el comercio que hay entre los dos países. Por más que mañana se cancele el TEMEC, pues evidentemente no se va a cancelar la sociedad comercial tan estrecha que hay entre los dos países, la cercanía, la forma en que sus factores de la producción, me refiero al capital y el trabajo, ejercen esta dinámica de movilidad constante entre los dos países, ¿no? Por más que el TEMEC se decida cancelar el día de mañana. Y bueno, la historia nos ha dado una lección muy importante. La economía mata la política. ¿A qué me refiero con eso? A que tú puedes poner el marco normativo que tú quieras, que proviene justamente de la vida política, y eso nunca se va a superponer a una realidad económica que está dada por fuerzas irreductibles. Sí, o sea, qué frase, la economía mata la política, sí, o sea, esta relación tan estrecha es más allá, aunque ahora sí que como en las películas, en las novelas de amor, ¿no? Aunque todo el mundo se oponga y diga que no pueden estar juntos, van a seguir estando juntos. Exactamente. Además por los intereses de las clases empresariales, todo lo que hay de por medio es impresionante. Y por una razón muy sencilla, Estados Unidos nunca va a superar la ventaja competitiva que tiene México en términos de costos de la producción, por la sencilla razón de que nuestros salarios son considerablemente más bajos que en Estados Unidos. No significa que eso esté bien, desde luego lo deseable sería que entráramos en un proceso de convergencia de retribución al factor trabajo, como se dijo incluso desde el Tratado de Libre Comercio en el 94, que la sociedad comercial iba a iniciar un proceso de convergencia salarial. Nunca se dio realmente, las brechas salariales entre los dos países siguen siendo profundas, y eso explica por qué pues, sigue existiendo el fenómeno migratorio, el incentivo para trabajar en Estados Unidos recibiendo dólares en lugar de pesos. Pero a lo que voy es que ese hecho, ¿no? de un importante diferencial competitivo en favor de México por la atracción del factor capital para el uso de costos de producción relativamente bajos, es lo que hace que sea precisamente inexorable esa sociedad comercial. Trump sigue insistiendo en que lo que le interesa es atraer las inversiones a Estados Unidos, pero yo en la sesión anterior, en la entrevista que alguna vez tuvimos justamente en este foro, yo decía, y creo que esa visión se ha venido cumpliendo, que traer los fierros como mecanismo de inversión no te garantiza absolutamente nada para la hegemonía en el capital del siglo XXI. Lo que te garantiza es el diseño y la propiedad intelectual, y eso Estados Unidos lo sigue controlando. Claro. Mientras México se queda relegado al papel de ser el país manufacturero, el país que ensambla, el país que procesa y el país que genera un producto terminado para luego exportarlo a Estados Unidos. Esa mancuerna ha sido relativamente operativa, aunque nos ha confinado a un rol secundario en la configuración de estas cadenas de valor. Sí, le iba a decir que eso es bien triste. Es triste, pero es también responsabilidad nuestra. Y te voy a decir por qué. Porque así empezó China.
con las reformas de Deng Xiaoping a principios de la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90. China empieza siendo un país manufacturero y luego, conforme van avanzando los años, se convierte en un país pionero tecnológico por llevar a cabo sendos procesos de reconversión productiva. Entonces, no es que el sistema mundo nos confine a ese rol y nos quedemos ahí, es que el sistema mundo nos da ese punto de partida, pero no nos restringe la posibilidad de nosotros tener autonomía para llevar a cabo procesos de reconversión productiva. Y eso es lo que le está faltando a México. ¿Cuál fue la gran diferencia, por ejemplo, con China y con el sureste asiático? La gran diferencia es que ellos inician sendos procesos de readecuación educativa, que incluyeron reformas muy profundas en sus planes curriculares y sobre todo planes soportados por el Estado financieramente para la asimilación tecnológica con base en la formación de recursos humanos en los países líderes tecnológicos. Eso es lo que nosotros no hemos hecho. Esa planeación. Y no lo hemos hecho aún con la ventaja que supone tener cercanía con las universidades de Estados Unidos. Sí, o sea, es una ventaja impresionante. Natural. Es natural esa ventaja. Pues habría que reestructurar todo eso, doctor, porque sí es triste, ¿no? Que nos sumerjamos en esta realidad, en ser parte de esa mancuerna de esa forma. Sí, no quiero reducir finalmente mis argumentos al lugar común de la importancia que tiene la educación. Yo entiendo que el crecimiento y el desarrollo pues, es un fenómeno económico multicausal, multifactorial, pero ni duda cabe, y yo siempre lo he dicho, no porque esté en el ámbito educativo, sino porque mi convicción como economista es esa, la educación juega un papel crucial en el crecimiento y en el desarrollo. Y eso supone que no solamente se trata de formar recursos humanos, sino también de buscar el liderazgo en la generación de conocimiento. La educación que no va de la mano del rol protagónico que tiene el conocimiento de frontera, pues es una educación que sí otorga títulos, pero no es una educación que faculte el recurso humano para ser competitivo en los contextos desafiantes del siglo XXI. Pues sí, pues doctor, muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos todavía con muchas interrogantes, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades de nueva cuenta por su premio. Y pues estamos platicando porque esto va a estar cambiando de manera permanente y más ahorita. Va a ser un cambio acelerado. No sé, estamos iniciando 2026, no sé cómo lo vamos a terminar. Exacto. ¿Verdad? A nivel del panorama mundial y de la economía. Muchísimas gracias. Encantado, Rosy. Y por supuesto agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de un equipo que coordina a Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí de Estudio de Televisión, Iván Morales, que ya regresó, nuestro compañero becario, y por supuesto todo el equipo que hace posible Diálogos desde la Frontera. Lo esperamos en la próxima.